En Fleming Herri Eskola contamos con el trabajo y la implicación de toda la comunidad escolar. Familias, alumnos, profesores, educadores de comedor y trabajadores tomamos parte en la educación de nuestros niños. Escuela Euskaldun, plurilingüe, aunque utilizamos el euskera como lengua integradora. Facilitamos el desarrollo integral de todas y cada una de las capacidades personales de cada alumno. Para ello, las características principales de nuestro proyecto educativo son las siguientes. 1. El niño es el protagonista principal, el que desarrolla su conocimiento a través de la creación y de la experimentación, probando, creando, construyendo, porque las capacidades y habilidades que se adquieren en edades tempranas son fundamentales para toda nuestra vida posterior. 2. Pluralidad. Cada uno tiene sus puntos de vista y su forma de ser. En clase se respetan los ritmos y las características de cada uno de los alumnos. Se enseña a los alumnos a responder de forma adecuada a cada una de las necesidades que tiene. Además, creemos sin duda que la pluralidad de cada uno enriquece la comunidad escolar y la sociedad en general. 3. Educamos en valores. Es fundamental reforzar los valores socioculturales, trabajar con las emociones y los sentimientos desde la educación infantil y educar en la convivencia. 4. Riqueza educativa, porque ofrecemos actividades y experiencias que van mucho más allá del currículum escolar, enriqueciendo el aprendizaje de cada alumno. 5. Innovación. Actualmente la sociedad vive en constante desarrollo y por ello damos respuesta a cada una de las necesidades que estos cambios generan. Por ello, son constantes los cambios que se generan en nuestra educación, tanto en infantil como en primaria y en secundaria. Educación digital, idiomas, robótica. 6. Trabajo cooperativo. Entre los objetivos que tenemos en nuestra educación está preparar a los alumnos para su vida futura y trabajar los instrumentos adecuados para hacer frente a las necesidades actuales de nuestra sociedad. Por ello, en nuestra escuela es importante fomentar el trabajo cooperativo, el trabajo en equipo, el compañerismo, el respeto y las habilidades sociales. 7. Arraigados en nuestro entorno. Defensores del medio ambiente. Potenciamos costumbres saludables y trabajamos por un entorno sostenible y un tiempo de ocio activo. Tenemos huerto escolar e instalaciones deportivas adecuadas. 8. Público. Escuela abierta a todos y para todos, sin distinciones y de calidad. Escuela capaz de dar respuesta a todas las necesidades de nuestros niños. 9. Espacio educativo. El ambiente y el espacio son elementos fundamentales en la educación infantil. Las aulas y espacios de colegio de Arroa están adaptados a las edades de 2 a 5 años. Además, estamos creando nuevos espacios dedicados al constructivismo, la imaginación y los sueños. Y cómo no, Xaxi Parkea, el nuevo patio creado con elementos naturales. 10. Actual. Creemos en el trabajo diario. Creamos alumnos libres y protagonistas de su educación. Cada uno logra sus sueños para ser personas felices. Guraso bezala, nire semearen hezkuntzan arduradun nagusia naizen momentutik oso baloratua sentitzen naiz eskolan bere inguruko erabakiak hartzerako garaian. Eskola haurreskuntzarako prest dago beraien autonomia indartzeko, bai jangela, bai patioa, jolaslekua, bai gelak. Talde txikiak direnez, harreman oso estuak eta oso onak sortzen dira eta horregatik umeak oso babestuta sartzen dira. Oso importantea da eskola proiektuan denok parte hartzea. Adibidez, jolasleku berria egin genuen eta aurrera begira proiektu gehiago egiteko asmoa dago. Flemingo eskolan bi eraikuntza ditugu, bat Arroan haurrezkuntzakoa eta bestea lehen hezkuntzakoa Arratzainean. Azkenean bi eraikuntza edukitzeak ahalbidetzen digu adin bakoitzari egokitutako espazio egokiak izatera. Azkenean adinaren arabera beharrak ezberdinak dira eta orduan espazio bakoitzak betetzen ditu adin horrentzako egokiak diren, beharrezkoak diren gauzak. Arroako eraikina azkenean, eraikin oso familiarra da, txikitxoa, goxoa, kontaktu oso zuzena dago gurasoekin,
espazioa oso gogitua dago bi bost adin tarte horretarako. Komunak, gelak, espazio guztiak, santo gela, patio guztia, dena gogitua dago hau txikientzako. Eta aldiz, arratzainera joaten direnerako, handiagoak dira, autonomoak dira, nolabait pixkaka bitxotik ateratzen hasiak dira, eta gogoa dute beraiek ere, gogoak pizten zaia handiagoekin harremantzeko. Azkenean guretzat garrantzitsuena da haurrak eskolan etxean bezala sentitzea. Azkenean haur bat babestua, maitatua eta goxatua sentitzen den, bere garapenean orokorrean aurrera egiteko gai izango da, eta hori oso garrantzitsua da guretzako. Horregatik, gure helburua haurraren ongizate fisiko eta emozionala bermatzea izango da. Azkenean haurra emozionalki orekatua baldin badago, gainontzeko ikasketetan aurrera egingo du. Beraz oso garrantzitsua da emozioak identifikatzen jakitea, emozioen kudeaketa. Azkenean garapen integral hori haurraren garapen integral bat, pertsona orekatu bat ezitu nahi dugu. Bai gure metodologia, ze espazioak, materialak, ze ekintzak, egiten dugun guztiak, beraien beharretara egokitzen dugu, eta beraien markatzen diguten nondik nora jo behar dugun, nola antolatu behar dugun, eta nondik